la tercera sesión de este estudio en la pactología, que es el estudio del pacto, la teología del pacto. Y hoy estamos en la sesión 3, pero quiero resumir o repasar por lo que ya hemos estudiado el otro domingo, en la sesión pasada. Y allí lo que necesitamos recordar, porque va a ser importante para esta clase hoy también, es que al ver el pacto de obras en Génesis 1 y 2, es importante reconocer que hay mucha conexión con los pactos tratados que hicieron o hacían durante esos tiempos en el antiguo Oriente Próximo. Es decir, que hemos encontrado muchos tratados, muchos pactos de ese tiempo, y al compararlos con la palabra de Dios, vemos que hay mucho que tienen en común, el uno con el otro. Y para repasar esa idea un poquito más, hay algunos elementos que tienen en común. Entonces, en la última sesión, lo que vimos era de que encontramos esos elementos en Génesis 1 al 3. Primero hay un preámbulo que está diciendo quién es que hace el pacto, quién es que toma la iniciativa de hacer un pacto y con qué autoridad. Ok, entonces en el capítulo 1 de Génesis encontramos eso. Dios tiene la autoridad de hacer un pacto con su creación porque Él es el rey de todo, Él es Dios de todo. Y el segundo elemento, encontramos un prólogo histórico. Entonces, el preámbulo tiene que ver con la autoridad del rey, quien está haciendo el pacto, el tratado, y el prólogo histórico tiene que ver con la bondad de ese rey, lo que el rey ha hecho para bendecir a las personas con quienes él va a hacer ese pacto. Y por eso debería fomentar gratitud del vasallo, de la persona que va a entrar a ese pacto con el rey, pero también debería fomentar obediencia, gratitud y obediencia. Y después de eso encontramos las estipulaciones, que es la ley. Hay estipulaciones positivas, deberían hacer eso, y hay estipulaciones negativas, no deberían hacer eso. Si vas a vivir en comunidad, en el pacto conmigo, esos son los términos, son las estipulaciones. Y después de las estipulaciones vimos las sanciones. Es decir, que por la obediencia es esta bendición, por la desobediencia es esta maldición. ¿Ok? Y también algo que los tratados tienen en común es una disposición para la sucesión y continuidad de ese pacto. Y en el caso de Génesis 1 y 2, lo que encontramos es esa sesión, la continuidad empieza con la creación de la mujer. ¿Ya? Es decir, que Adán solo no puede cumplir los términos del pacto, ni las estipulaciones positivas y negativas. Él necesita una ayuda adecuada para la continuación de esa relación pactual. Entonces encontramos la creación de la mujer, de Eva. Pero también algo que no es común en todos los tratados, pero es muy frecuente, digamos, es una concesión real de tierra. En otras palabras, es un regalo de terreno que el rey da a su vasallo, a su pueblo, o a otro rey en algunos casos. En el antiguo Oriente Próximo. ¿Ok? Entonces vemos todo eso en Génesis 1 a 2. Y en eso hemos visto también que es un tratado preventivo. Es decir, es para fomentar paz antes de tener guerra con alguien. ¿Ya? Y eso es lo que vemos en el mundo hoy también, de que tenemos tratados para evitar guerra, para evitar conflicto. ¿No? Y eso es lo que vemos en el pacto de obras, es para evitar conflicto entre Dios y su creación, entre Dios y su pueblo. Y en eso también hemos notado que no es un pacto de paridad entre dos iguales, por ejemplo, dos reyes haciendo un pacto juntos,
sino es un pacto soberano-vasallo. Hay un soberano, hay un rey y su sujeto, su vasallo, su pueblo. Es desigual en ese sentido. Entonces, el pacto de obras refleja esos elementos de los tratados de ese tiempo. Entonces, hoy lo que queremos hacer es continuar hablando del pacto de obras, porque realmente vamos a pasar muchas sesiones en este pacto, porque como se dice, si uno no entiende Génesis 1 al 3, no puede entender el resto de la palabra de Dios. Tampoco si uno no entiende el pacto de obras en Génesis 1 a 3, el resto de esta teología del pacto no va a tener sentido. Entonces, por esa razón, queremos establecer un buen fundamento, una buena base en lo que es el pacto de obras. Entonces, hoy, en la continuación del estudio del pacto de obras, lo que queremos notar o lo que queremos ver es lo que logró el pacto de obras antes de la caída. ¿Ok? Entonces queremos ver el fruto del pacto de obras antes de la caída. ¿Ok? Y específicamente queremos ver lo que hace el Señor a través del pacto de obras. ¿Ok? Y por esa razón tenemos dos objetivos. Uno es aplicar nuestra definición del pacto a este texto bíblico. Es decir, que en la primera sesión les presenté una definición del pacto sin mucha explicación, pero ahora queremos ver si esa definición cuadra bien con lo que vemos en el texto bíblico. Eso es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es que queremos seguir desarrollando los principios que hemos visto en la primera sesión en el texto bíblico también. Porque nosotros no deberíamos inventar definiciones y principios, ideas, doctrinas, sino queremos verlo en el texto. Y si no podemos notarlo en el texto, deberíamos reexaminar esos principios o esas doctrinas o lo que sea. Entonces, esos son los dos objetivos que tenemos esta mañana. Entonces, primero, queremos aplicar nuestra definición del pacto al texto bíblico. Y para hacer eso tenemos que recordarnos de la definición que tenemos, ¿no? Y la definición que vamos a adoptar en este estudio de pactología es que un pacto es un acuerdo vinculante que establece identidades, define obligaciones y garantiza sanciones. Esa es nuestra definición. Otra vez, no es una definición infalible. Yo lo escribí, sino es una definición que queremos aplicar al texto para ver si es una definición adecuada en este estudio. ¿Okay? Y para hacerlo queremos separar la definición en sus partes. ¿Okay? Primero, en la definición vemos que es un acuerdo vinculante. Un acuerdo vinculante. Eso es lo que hemos visto la semana pasada, entonces no vamos a pasar mucho tiempo en esta frase de la definición, pero lo que deberíamos notar en este acuerdo vinculante, porque es un tratado, un pacto entre soberano y vasallo, lo que deberíamos notar en eso es que no es algo negociable. ¿Ok? Es así con nuestros hijos. Ellos no pueden negociar los términos de nuestra relación como padres. Ya ellos no pueden decidir, quiero nacerme a esa persona o a otra persona. Tampoco como niños, como jóvenes, como adolescentes, ellos no pueden negociar los términos de su crianza, ¿no? Ellos viven en los términos de sus padres, según los términos de sus padres, ¿no? Y es así en el pacto de obras. Es algo entre padre y su hijo. Entonces Dios le dijo a Adán, esa es la manera en la que tú deberías vivir. Vas a vivir en pacto conmigo, en relación conmigo. Entonces por eso deberías vivir en esta manera. Entonces es un acuerdo vinculante que está ocurriendo en el pacto de obras. Porque al final de cuentas, ¿quiénes somos nosotros para negociar con la benevolencia de Dios? Es decir, que Adán
No puede decir a Dios, bueno, gracias por crearme y todo, pero realmente no estoy de acuerdo con esta profesión en esta relación, Señor. Sí, parece que yo puedo, no sé, descansar un día a la semana, pero prefiero que descanse 3, 4 días a la semana. No puede negociar con Dios. No puede decir, en ese pacto dice que no puedo comer de ese árbol prohibido. Señor, a mí no me gusta la guayaba, entonces, bueno, yo no voy a comer de ese árbol de guayaba, pero me gustaría comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. No puede negociar los términos del pacto, sino es entre padre e hijo, es entre rey y vasallo, y no hay espacio para negociación. Y al fin de cuentas, no hay punto en tratar de negociar con la bondad de Dios, porque Él sabe lo mejor, ¿no? Él siempre tiene en mente lo que es mejor para nosotros como su creación. Y en la segunda frase de esa definición dice que establece identidades. Un pacto establece identidades. Y vamos a pasar un poquito más tiempo acá porque hay muchas implicaciones de lo que vamos a ver en esta frase. No solamente implicaciones para hoy, sino para el resto de este estudio en la pactología. ¿Okay? Y en nuestro mundo y en nuestra cultura escuchamos esa palabra mucho, ¿no? Identidad. Es una palabra clave en nuestra cultura. Identidad, ¿no? Entonces pensamos en un joven y decimos, ese joven está buscando su identidad, su lugar en el mundo. ¿Quién es? ¿Ya? También podemos pensar en los adultos, también. A veces hay una crisis de identidad. No luchamos con esa pregunta, ¿quién soy yo? Y a veces como adultos podemos tener momentos así, cuestionando, ¿cuál es mi identidad en este mundo? Pero lo que tenemos que ver ahí es que al corazón de esa palabra, identidad, y al corazón de esa pregunta, ¿quién soy yo? Es una pregunta de relación. Es decir, cuando nos hacemos la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Realmente la pregunta es, ¿quién soy yo en relación a otra cosa o a otra persona? Es decir, que cualquier identidad tiene que ver con una relación con algo o con alguien. Toda afirmación de identidad también es una afirmación de relación. Por eso son algunos ejemplos de eso para ilustrarlo. Tengo la identidad de un padre. ¿Qué significa eso? Esa identidad tiene una relación con alguien. Soy padre porque es una relación que tengo con mis hijos. Su identidad como hijos es porque tiene la relación de ser hijos míos, hijos de su padre y de su madre, ¿no? Es así con mi identidad como esposo. Soy esposo porque tengo esposa. Mi identidad como esposo es en relación a otra persona. Como pastor, mi identidad como pastor es en relación a la congregación del Redentor. Y cualquier otra identidad, que sea profesor, es la relación con el colegio, con la universidad, trabajando en una fábrica, un trabajador así. La identidad es en relación a esa empresa o ese servicio que estás cumpliendo en el trabajo. Todas las identidades en este mundo son relativas. Tiene que ver con una relación con otra cosa o con otra persona, con la excepción de una. Hay una identidad que no es relativa. Hay una identidad que siempre ha sido así y siempre será. Y es la identidad de Dios, específicamente Yahvé. Eso es el nombre pactual. Y como
les he explicado en la introducción al libro de Deuteronomio, Yahvé o Jehová, escuchamos Jehová, es otra pronunciación. Jehová significa bíblicamente yo soy. Esa es la identidad de Dios y no hay otra identidad que es igual, porque es la única identidad que no tiene relación con otras cosas, no se puede cambiar. Cualquier otra identidad que tenemos se puede cambiar. Mi identidad como esposo puede cambiar. Mi identidad como padre puede cambiar. Mi identidad como pastor, como estudiante, como profesor, como recolector de basura. Cualquier otra identidad se puede cambiar excepto la identidad de Dios. El gran yo soy. Entonces, cuando vemos esta parte de la definición, podemos reconocer que es el pacto que establece esa identidad. El Señor Yahvé, quien no se cambia, establece una identidad con su creación y con su pueblo también. Entonces, es por medio de un pacto que el Señor puede establecer las identidades. Y la identidad está establecida por un juramento vinculante. Es puro. Otra ilustración de eso sería el matrimonio. Ya en nuestra presencia tenemos recién casados, después de su luna de miel. Pero el pacto matrimonial es igual. Entramos en un pacto matrimonial y ese pacto matrimonial establece dos identidades, esposo y esposa. Y esas identidades se basan en ¿qué? En un juramento hasta la muerte. Es decir, que bíblicamente, según ese pacto, los términos del pacto, la única cosa que debería quebrantar ese pacto es ¿qué? La muerte. No hay nada más. Entonces, Dios establece su identidad con nosotros por medio de un pacto, de que Él no va a romper y que nosotros no podemos romperlo. Y es por esa razón que cuando leemos de los pactos matrimoniales en las Escrituras, hay mucha aplicación. Y es por esa razón que hemos estudiado el pacto del matrimonio en los grupos ECO, porque ese pacto matrimonial que nosotros tenemos en este mundo, en esta vida, refleja lo que el Señor hace con su pueblo. Y también es por esa razón que encontramos en los primeros dos capítulos de Génesis, de que en ese pacto matrimonial entre Adán y Eva, ¿qué pasa? Encontramos las instrucciones de ese pacto, ¿no? De que uno deja a sus padres, a su madre, y se unirá a su mujer. Es una unión pactual entre hombre y mujer, entre esposo y esposa. Porque ellos están saliendo de una identidad y ganando otra identidad, como esposo o esposa. Y una conversación al lado es que hay muchos matrimonios que tienen problemas porque tratan de mantener esa relación, esa identidad con sus padres en lugar de establecer una buena identidad con su esposa o con su esposo, y causa muchos problemas cuando tratamos de luchar contra el plan de Dios, contra los términos de ese pacto matrimonial. Pero también es por la misma razón, en esa idea de identidades, de que leemos de la fornicación en la palabra de Dios, que sea el sexo prematrimonial, que sea el adulterio. La razón por la gravedad de ese pecado es porque en el sexo prematrimonial, uno está actuando como si estuvieran en ese pacto, pero no están. Están tratando de disfrutar los beneficios de vivir en un pacto matrimonial sin cumplirlo realmente.
En el adulterio, lo que está ocurriendo es uno está haciendo un pacto con otra persona afuera de ese pacto matrimonial original, estableciendo identidades que no existen o no deberían existir. Y por eso la importancia del matrimonio, por eso la importancia de una boda, porque es para cumplir ese pacto o establecer ese pacto matrimonial. Y también es por esa razón que cuando leemos la ley de Dios, ¿cuáles son las consecuencias de esos tipos de fornicación? Con el adulterio, ¿qué es la consecuencia de eso? Es la muerte. Y tiene sentido, ¿no? Si el pacto matrimonial es hasta la muerte y uno está transgrediendo ese pacto matrimonial con otro, la consecuencia debería ser la muerte, porque ellos están rompiendo o tratando de romper un pacto en los ojos de Dios. Pero ¿cuál es la consecuencia del sexo prematrimonial? No es la muerte. Deberían casarse. ¿Por qué? Porque ellos están actuando como una pareja, como un matrimonio. Entonces la consecuencia, el castigo, digamos, es, ok, ustedes están actuando como pareja, deberían casarse. Porque estás tratando de establecer esas identidades como esposo y esposa. Y en el pacto de obras, el Señor, por su condescendencia, establece nuestra identidad. ¿Y cuál es esa identidad? El imago de. Somos hechos a la imagen, la semejanza de Dios. Y hermanos, eso es una identidad que no se puede romper. ¿Por qué? Porque nuestra identidad tiene relación con algo y con alguien. ¿Con quién? Con Dios mismo, quien no se puede cambiar, quien ha hecho un juramento para guardarnos, para preservarnos en esa relación pactual. Entonces el imago de, la imagen de Dios que reside, que es nosotros, no se puede cambiar, no se puede romper. No es por nuestra obediencia, no es por nuestra fidelidad, no es por nuestras ganas, sino solamente por la misericordia de Dios. Porque Él cumple su palabra, Él cumple su pacto y no nosotros. Entonces en eso somos el imago de, la imagen de Dios. Esa es nuestra identidad como seres humanos. Y esa identidad también implica otra identidad. En nuestra relación a Dios, somos el imago de, la imagen de Dios, pero en nuestra relación a toda la creación, a todo el universo, somos virreyes de Dios. Él nos ha encargado con ese rol de dominar el mundo, de cultivar, cuidar. En otras palabras, tenemos el rol de pastorear el universo, la creación, el reino de Dios. Y eso es un llamado profundo. Entonces, en eso encontramos en nuestra identidad algo más. Volvemos a los días de creación. No hemos hablado de tohu y bohu, son palabras hebreas, ¿no? Que significa sin orden y vacío. Y a través de los días de creación, ¿qué vemos? De que Dios está dando orden en los primeros 3 días y en los días 4 al 6, Él está dando plenitud. Está dando plenitud a su creación, a su orden. Por ejemplo, en el primer día es la separación de luz y oscuridad. Está dando orden, una estructura. Y en el cuarto día, ¿qué hace? Él crea el sol, la luna, las estrellas. Es para dar plenitud. Y ahora, una pregunta. Cuando pensamos en la plenitud, Él creó el sol, la luna, las estrellas solamente para ocupar espacio. Él hizo eso pensando, mire, he creado eso.
separado la luz de la oscuridad. Bueno, es mucho, mucho espacio vacío. Entonces debería crear algo simplemente para ocupar ese espacio. No, cuando hablamos de la plenitud, estamos hablando de propósito. Cuando el Señor da plenitud, Él da propósito. El sol, la luna, las estrellas, para gobernar el día, para gobernar la noche. Entonces, esa identidad viene con un propósito. Identidad siempre implica un propósito. Entonces ahora estamos empezando a ver las conexiones. El Señor nos da una identidad porque es una relación. Y desde esa identidad y relación, Él nos da propósito. Él da todo la creación propósito. Y Él sigue en ese patrón en los otros días de la creación. Los aves, las criaturas del mar, de la tierra, todo tiene el propósito de gobernar ese espacio, de dominar ese espacio. Los aves dominan el aire, los cielos. Las criaturas del mar deberían gobernar, dominar el mar. Pero eventualmente llegamos al sexto día y encontramos ahí de que el hombre recibe una identidad especial como mago de, como hemos visto. Pero el propósito que él tiene es gobernar toda la creación, dominar toda la creación. Entonces sí, el hombre, los seres humanos deberían multiplicarse, deberían llenar toda la tierra, pero no es para ocupar el espacio. No es para hacer lo que queramos, sino son instrucciones, son responsabilidades, es el propósito de cultivar y cuidar toda la creación de Dios, todo el reino de Dios. Entonces, el Señor da orden en el pacto de obras, en eso Él da identidad, que es una relación con Él. Y a través de esa relación hay plenitud y hay un propósito. Entonces, en esos días de creación y en nuestras vidas también, el punto del orden es para alimentar nuestro propósito. Y el propósito que tenemos de cuidar y cultivar el mundo es para mantener el orden. Entonces pueden ver ese círculo, el orden es para alimentar propósito, plenitud, propósito es para alimentar el orden. Eso es la estructura de Dios que Él había establecido a través de este pacto de obras. Y quizás ya pueden ver las implicaciones de la caída del pecado, pero no vamos a tratar de eso todavía. Hay que esperar 8 días más. Ahora queremos ver cuál es el estado antes de la caída. ¿Qué es lo que el Señor cumplió a través de este pacto de obras? El propósito es para mantener el orden. Y el orden es para mantener el propósito. Entonces, ¿cuál es la orden que encontramos en la creación? Lo podemos ver en Génesis 1 a 2 y va a ser más claro en el capítulo 3 de Génesis. Pero aquí podemos ver de que Adán es para gobernar toda la creación. Él debería dominar toda la creación de Dios. Y desde Adán, él separó a Eva como ayuda adecuada. Y los seres humanos deberían gobernar sobre toda la creación, pero abajo de eso son los animales, los seres vivientes. De los cielos, del mar, de la tierra, ellos deberían gobernar sus dominios, sus espacios. Y abajo de eso encontramos el mar y la tierra. Hay un orden muy claro que el Señor había implementado en la creación. Y en otros días vamos a ver de que la caída había afectado todo eso. Ha causado mucho desorden. Entonces, cuando decimos que el pacto establece identidades, tiene muchas implicaciones. Y es una idea muy profunda realmente que vamos a seguir explorando.
El pacto define obligaciones. No vamos a pasar mucho tiempo en esa parte porque ya hemos hablado de la ley positiva y negativa en el pacto de obras. Pero la idea aquí es que es el creador quien tiene la autoridad de mandar a su creación. Es decir, que un creador sabe lo mejor para su creación. Yo voy a confiar en la persona que ha diseñado mi carro para saber cómo yo debería mantener ese carro, ¿no? Si Manuel dice eso, debería seguir esas instrucciones, porque estaban escritos por el diseñador, por el creador de ese carro. De igual manera, en la creación es así con Dios. Él es nuestro creador. Entonces, cuando leemos de las obligaciones de la ley, positiva y negativa, no deberíamos pensar en eso como un dictador que está tratando de controlarnos ni manipularnos o algo así, sino son las instrucciones de un padre amoroso, de un padre que está cuidando a sus hijos. Lo que hacemos con nuestros hijos, ¿no? Tenemos reglas en la casa. No es porque queremos ser dictadores de la casa, no debería ser, pero es porque amamos a nuestros hijos. Queremos lo mejor para ellos. También llevamos experiencia, ¿no? Entonces queremos ayudarles. Hijo mío, esa es la regla de la casa. Tú puedes obedecer o desobedecer, pero esa regla ya está establecida. Deberías vivir en esta manera porque es para tu bien. Entonces, en el pacto de obras, cuando leemos de las obligaciones, deberíamos verlo como un padre que está cuidando a sus hijos. Y de la misma manera, un pacto garantiza las sanciones. Hay consecuencias por la obediencia y desobediencia. Y otra vez es como un buen padre. Deberíamos disciplinar a nuestros hijos cuando ellos deciden a desobedecer la regla, la norma, la ley de la casa. Deberían recibir consecuencias de eso para que puedan arrepentirse y seguir en el camino correcto. Y por la misma razón tenemos las sanciones en Génesis 1 y 2. Porque el Señor nos ama, Él ama a su creación. Y la cosa que deberíamos notar allí es de que en el pacto de obras, las sanciones positivas, es decir, las bendiciones por la obediencia, son implícitas. Es decir, que en el pacto de obras no leemos, ok, Adán, si sigues en la obediencia, eso es lo que vas a recibir. ¿Ya? Sino es algo implícita. Es decir, que mira, Adán te ha creado así, he creado todo el universo, toda la creación, y esas son las obligaciones que tienes. Entonces, si sigues en eso, vas a seguir en la bendición, en toda la plenitud. Pero es la sanción negativa que es explícita en el texto. Si comes del árbol prohibido, vas a morir muriendo, como hemos visto hace 8 días. Entonces las bendiciones son implícitas, las maldiciones implícitas. Y probablemente en este momento es una observación interesante, pero ¿cuál es el punto de esa observación? En este momento no podemos ver la implicación de esa observación, pero al estudiar el pacto de la gracia, vamos a ver de que, o mejor dicho, en el pacto de redención, lo que vamos a ver ahí es que es al revés. Es decir, que el pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, allí encontramos de que las bendiciones son implícitas, al revés. Que las maldiciones son implícitas y las bendiciones son explícitas. Y vamos a ver por qué en unas semanas. Pero por ahora, ¿sí? Sí, 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 ajá.
Claro, allí es el pacto de obras, pero el pacto con Cristo es al revés. Pacto de redención, el pacto eterno. Pero quizás he causado más confusión. Entonces, por ahora, es importante reconocer que en el pacto de obras, bendiciones son implícitas, maldiciones son explícitas. ¿Ok? Son allí muy, muy claros. ¿Ok? Disculpe por la confusión en eso, pero va a tener más sentido en unas semanas. ¿Ok? Um, Bueno, entonces desde ahí podemos ver de que nuestra definición del pacto cuadra bien con lo que encontramos en Génesis 1 y 2, en el pacto de obras. ¿Ya? Entonces no hay conflicto entre la definición y el texto bíblico. ¿Ok? Y ahora lo que queremos ver es desarrollar un poquito los principios en el pacto de obras, es decir, los principios que hemos visto en la primera sesión. Um, y por motivos de tiempo vamos a pasar por esos rápidamente porque quiero desarrollar los tres que ya hemos visto y añadir uno más esta mañana. ¿Ok? El primer principio es que el tema principal de la Biblia es el reino de Dios. ¿Ok? Eso es el principio que es sobre todo. Para entender Génesis, Apocalipsis, el tema principal es el reino de Dios. Y aquí en el pacto de obras, considerando solamente 2 capítulos de toda la Biblia, podemos notar de que Dios, por medio de un pacto, está estableciendo su reino. Entonces, no hay mucha discusión allí, creo. El segundo principio es que el pacto llena la brecha. ¿Ok? Recordemos que hemos hablado de la condescendencia de Dios en la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 7, sección 1. Es de que es por la misericordia de Dios, por su propia condescendencia, que Dios tiene relación con nosotros. Él llena la brecha. ¿Cuál es esa brecha? Hay dos. En la creación original, en el pacto de obras, esa brecha es porque nosotros somos criaturas limitados, finitos, pero Dios es Dios. Dios es ilimitado, Él es infinito, Él es perfecto. Entonces hay una brecha natural entre el Creador y su creación. Y por medio del pacto, Dios llena esa brecha. Y es por su propia iniciativa. Y la otra brecha, como vamos a ver pronto, es la brecha causada por el pecado. Y también Dios, por medio de un pacto, va a llenar esa brecha también. Y el tercer principio que hemos visto en la primera sesión es esta idea de que el pacto desarrolla los componentes del reino de Dios. Es otra manera para decir de que Dios está estableciendo su reino, pero el medio que Él usa para hacerlo, para cumplirlo, es el pacto. Es un tratado con su creación. Y podemos notar los cuatro componentes que están allí. Primero, a través del pacto de obras, Dios establece quién es el rey de su reino. ¿No? Eso, hemos hablado de eso mucho en estas clases, entonces no voy a pasar mucho tiempo ahí, excepto decir que en primer capítulo, en el prólogo, perdón, el preámbulo de ese pacto tratado, el nombre de Dios es Elohim. El título es el nombre general. Significa Dios, no más, es muy general. Pero en el segundo capítulo, en el prólogo histórico, ¿cuál es el título de Dios? Yahvé, Jehová. ¿Ok? Otra vez, cuando ven Señor en mayúscula, significa que es su nombre pactual. Yahvé, Jehová, yo soy, significa. ¿Ok? Entonces, el rey no solamente es el Dios de todo el universo, sino también es un Dios personal. Es un Dios que entra en una relación con su creación y con su pueblo. Y hablando de eso, el segundo componente es el pueblo. ¿Quién es el pueblo del reino de Dios en el pacto de obras? Es Adán y Eva. Obviamente ellos tienen la carga de multiplicarse, es decir, que ellos deberían multiplicar el imago de la imagen de Dios en los seres humanos.
pero al inicio solamente Adán y Eva, con ellos dos nomás. En cuanto a la ley, el otro componente que está allí, ya hemos estudiado mucho las sanciones positivas y negativas. Pero en eso tenemos que notar también que las sanciones incluyen las leyes naturales también. La ley de la gravedad, la ley física. Todas las leyes de la ciencia son posibles porque Dios, Yahvé, Él estableció todo por medio del pacto de obras. Es por esa razón que tenemos que someter la ciencia a la palabra de Dios. Tenemos que someter la ciencia al pacto de Dios, porque Él creó todo. Y hay sanciones para los seres humanos, cómo deberíamos vivir moralmente y todo eso, pero también incluye las leyes naturales. Son naturales porque Dios creó todo, la naturaleza, ¿no? Y bueno, el último componente es el lugar. Y allí empieza con el huerto de Edén, pero con el plan de ver la expansión de ese huerto hasta los confines del mundo. Pero empieza en el pacto de obras en ese huerto allí, que realmente era un santuario del rey. ¿Ok? Entonces, bueno, vemos los componentes: rey, pueblo, ley, lugar. ¿Y cómo podemos describir el estado de esos componentes antes de la caída? Todo muy bueno. Eso es lo que dice Dios, ¿no? El rey. Él creó todo y todo era bueno, con la excepción del hombre cuando él estaba solo. Pero después de la creación de la mujer, todo muy bueno. Y otra manera para describir el estado del reino de Dios, porque decir que algo es bueno fue una declaración de Dios, ¿no? Pero también podemos examinar el estado de la creación de Dios a la luz de sus relaciones entre sí. Entonces, todo es muy bueno y podemos decir que todo está en paz. Todo está en paz. Otra vez, el punto de un tratado es para fomentar paz. Y eso es lo que hace el pacto de obras. Y eso nos llega al principio 4 que vamos a introducir esta mañana. Y el principio 4 es este. A través del pacto, Dios obra colectiva y personalmente. Dios obra colectiva y personalmente. ¿Qué significa eso? En muchos casos luchamos con la idea de cómo Dios está obrando. Es decir, la pregunta es, ¿Dios está hablando o Dios está obrando con nosotros como un grupo, como un cuerpo, como un colectivo, o Él está tratándonos personalmente? ¿La relación es con nosotros como un cuerpo o es con nosotros individualmente? Y la respuesta es sí. Por medio de una relación pactual, Dios está cumpliendo los dos. Él está obrando colectiva y personalmente a la misma vez. Y eso deberíamos ver en el texto acá y es algo que vamos a seguir en el resto de este estudio de la pactología. Entonces, ¿qué significa eso? Si pensamos en la dimensión colectiva del pacto de obras, ya hemos mencionado los 4 componentes del reino. A través del pacto, Dios está estableciendo su reino. Es algo corporal. Es algo más grande que nosotros nos podemos imaginar, ¿no? Pero a la misma vez, Él está obrando con cada uno de nosotros personalmente también. Por ejemplo, cuando pensamos en esa dimensión colectiva de que Dios establece quién es el rey en su reino, de su reino en el pacto de obras, cuando consideramos eso al nivel personal,
Dios establece una relación entre Adán y él mismo. Es una relación personal. Por ejemplo, Adán y Dios, ellos caminaban juntos en el huerto. Por esa razón en el Génesis 3 vamos a ver de que Dios, él va al huerto para caminar con Adán, como siempre, pero no está ahí. Pero antes de la caída, hay comunión entre Adán y Dios. Hay paz entre Adán y Dios. Y un teólogo dice eso. Si un pacto es una relación vinculante, aquí existe, hablando del pacto de obras antes de la caída, desde el primer aliento de Adán, la más estrecha de las relaciones entre Dios y Adán. Simplemente, antes de la resurrección, no podemos imaginar ese tipo de comunión que Adán tenía con su Dios. Lo vemos en parte con nuestra relación con Dios a través de Cristo, pero esperamos ese día final en la nueva creación. Pero hay paz entre Adán y Dios, y eso es el punto. Dios estaba obrando personalmente con Adán. Pero también si pensamos en el aspecto colectivo de los componentes del reino, y específicamente el establecimiento de la ley, eso es algo corporal. La ley es para todo el pueblo de Dios, ¿no? Pero también a través de la ley, Él está obrando personalmente. ¿Cómo? Y probablemente eso es la idea que voy a presentarles hoy, que es un poquito difícil de entender, pero con más tiempo en eso vamos a ver la realidad de eso. Pero es decir, que la ley no tiene que ver precisamente, específicamente con nuestro comportamiento. Y eso es una confusión que es muy común en la iglesia al leer la palabra de Dios, pensar que la ley tiene que ver con nuestro comportamiento. El propósito de la ley es la transformación del corazón. Es más profundo del comportamiento. Pero ¿qué tiene que ver con lo que estamos describiendo en este momento? Primero podemos leer Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, va a ser su cuerpo, el polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida. ¿Qué es eso? Es el alma. Encontramos la unión del cuerpo y del alma en ese versículo. Y fue al hombre un ser viviente. Entonces, una idea que es muy importante en ese estudio también, no es un principio todavía, quizás será, no sé, pero una idea es de que un ser humano es alma y cuerpo. No somos almas con cuerpos, no somos cuerpos con almas, somos alma, cuerpo. Fuimos diseñados de esa manera y vamos a ver muchas aplicaciones de eso en las próximas semanas. Pero podemos seguir leyendo en el capítulo 2, el versículo 25. Ambos estaban desnudos, el cuerpo estaba desnudo, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Eso es el estado de su alma. Porque la vergüenza tiene que ver con nuestras almas, con nuestros espíritus, ¿no? Entonces lo que encontramos allí es que somos cuerpo y alma, y en esa relación, a través del pacto de obras, antes de la caída, hay paz entre los dos. Hay paz entre el cuerpo y el alma. Y después de la caída vamos a ver que eso tiene un montón de implicaciones. Los estados de nuestros cuerpos, las luchas que tenemos físicamente con los cuerpos, pero también las luchas que tenemos espiritualmente de nuestros espíritus, de nuestras almas. Pero aquí, antes de la caída, hay una paz perfecta, una paz interna que es perfecta. Y hermanos, esperamos eso también en el día final, ¿no?
una paz perfecta entre nuestros cuerpos y almas, porque en este momento no hay. Hay mucha lucha. Pero también cuando Dios establece su pueblo a través del pacto de obras, también Él está proclamando paz entre las personas también. Entonces, originalmente antes de la caída, encontramos una paz perfecta entre Adán y Eva. Génesis 2, 18. Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Entonces, cuando Dios está obrando en nosotros personalmente, Él reconoce la necesidad de comunidad, de tener otras personas en nuestras vidas. La vida, mucho menos la vida cristiana, es una vida sin otras personas. No simplemente es nosotros como individuos con Dios, sino vivimos en comunidad. Entonces, lo que encontramos ahí es una relación entre Adán y Eva que está en una paz perfecta también, ¿no? Estaban juntos desnudos. Estaban juntos sin vergüenza. Su estado interno también tenía relación con otras personas, entre Adán y Eva. Y obviamente todos esperamos eso en el día final también, una paz perfecta con otras personas. Luchamos con el perdón, luchamos con la confesión a otras personas, luchamos con un montón de conflictos en este mundo. Por eso esperamos el día final, para disfrutar de esa paz entre personas de nuevo. Y para terminar, encontramos una paz con la creación. Entonces, si el aspecto colectivo tiene que ver con el lugar del reino de Dios a través del pacto de obras, la implicación personal tiene que ver con nuestra relación con la creación misma. Es decir, que Adán tenía paz con la creación de Dios, con la tierra. Estaba allí cultivando, cuidando al huerto y estaba funcionando como debería funcionar. El ser humano cultivando, cuidando la tierra, el mundo, y el mundo dando fruto para que el ser humano pueda vivir. Entonces había paz entre los dos. Y en 8 días, con el favor de Dios, vamos a ver el efecto de eso con la caída. Entonces, para resumir o para ilustrar lo que estamos diciendo, es de que Dios está obrando en el pacto de obras de una manera personal. Y lo que vemos es la relación entre Adán y Dios. Es una relación perfecta, es una comunión perfecta. La relación dentro de Adán, entre su cuerpo y alma, hay paz también. Desnudo, sin vergüenza. Entre Adán y Eva, con otros, hay paz perfecta. Y también la relación entre Adán y su creación, hay paz perfecta. Eso fue el estado original. Eso fue el propósito de ese pacto tratado que hemos pasado 3 domingos estudiando. Eso es lo que esperamos en el día final también. Pero vamos a ver que hay un problema, hay una brecha. Y en eso también quiero terminar con esto, de que después de reconocer esta idea en el pacto de obras, podemos ver de que toda relación que tenemos está dentro de un pacto. Déjeme decirle en otra manera. Cualquier problema que nos enfrentamos en este mundo, en esta vida, es un problema relacional. En toda la consejería que podemos ofrecer a otra persona, o la autoconsejería que podemos recibir orando, estudiando la palabra de Dios,
todo problema viene de un problema del pacto. Porque todo problema es porque hay un problema, hay un conflicto en una de esas relaciones. Nuestra relación con Dios, una relación interna entre cuerpo y alma, nuestra relación con otros o nuestra relación con el mundo, que es un mundo caído ahora. Entonces, en la primera sesión, quizás pensaban que estaba exagerando de las implicaciones de este estudio, pero sinceramente, sin exagerar, este estudio incluye toda la vida cotidiana, todos sus problemas, todos sus gozos, toda la esperanza se encuentra en el pacto. Y por eso vamos a seguir estudiándolo, vamos a seguir desarrollando esas ideas, porque las implicaciones son muchas.